9. Ayer el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, informó que hoy entregaría un documento a Osvaldo Antonio Santín, el jefe del SAT. Y aquí tenemos el documento, está fechado hoy, 6 de marzo 2017. El asunto es solicitud de información. Leo el primer párrafo. Dice: apreciable titular de la jefatura del SAT, en adición a mi solicitud realizada con anterioridad, en la cual proporcioné elementos suficientes para llevar a cabo una investigación a fin de verificar si diversas donatarias de organizaciones ligadas con el señor Claudio Javier González Guajardo están utilizando los recursos recibidos vía donativos de manera legal y cubriendo los impuestos que la ley establece, me dirijo a usted nuevamente mediante este curso para exponer lo siguiente. Y ahí expone Ricardo Monreal de manera muy amplia lo que considera la situación económica. Además presenta una serie de documentos y revisa el caso de las siguientes empresas: la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación, que es Únete, también Mexicanos Primero, también Aprender Primero, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el programa Bécalos, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico AC y la Fundación Gentera. Todas estas organizaciones, ahí Ricardo Monreal hace un detalle muy general de cómo reciben los recursos, cómo se financian y cuánto le estarían pagando a Claudio Javier González Guajardo, que estaría ganando, según este documento, muy buen dinero como honorarios. Al final, Ricardo Monreal, al final de este documento, que son 13 páginas, ahí da una serie de cuadros de cómo recibieron el dinero, en qué ejercicios, en qué años. Ricardo Monreal considera, lo leo también, en estas asociaciones pudiera existir cuando menos las siguientes prácticas legales e irregularidades. Por lo tanto, el SAT debe valorar los tipos penales y podría estarse dando desvío de recursos públicos, lavado de dinero, defraudación fiscal, peculado, fraude, lucro, además de que hay una opacidad extrema en materia de rendición de cuentas. Derivado de lo anterior, solicito que se emprendan acciones puntuales respecto a cada una de estas asociaciones, que se les practique una auditoría fiscal y que en caso de que la investigación arroje irregularidades, que se proceda a la denuncia por defraudación o evasión fiscal y a la revocación de autorizaciones correspondientes para obtener recursos. Es la guerra, Ricardo. Buen día. ¿Qué tal, Ciro? Pues no, es simplemente justicia, es una información, ahí está, en efecto han sido 13 páginas, hoy quedaron todavía de enviarme más información, alguna gente desde dentro de las asociaciones civiles me ha proporcionado hasta nóminas y estoy procesando todavía si ampliamos este documento o ya enviamos el documento. Este es el segundo documento, Ciro. El otro lo envié los primeros días de febrero y este es el segundo documento. Es muy completo, es serio, es técnico, no me meto a lo político ni a la valoración política, estrictamente técnico, que espero la autoridad me dé respuesta, porque hay elementos contundentes de información oficial y de información fiscal que obviamente se requiere corroborar con el SAT y en todo caso también con la Auditoría Superior de la Federación, pero más con el SAT, que es el que tiene toda la información de las declaraciones de impuestos, del ingreso, de los honorarios o de salarios o de retenciones. Todo esto está explicado, Ciro, puntualmente en las 13 páginas que estoy presentando el día de hoy al SAT y que esperaré un tiempo prudente para su respuesta, pero continuaré en la exigencia de la transparencia y la rendición de cuentas
de estas asociaciones civiles que desde mi punto de vista han desvirtuado su objeto social. Un plazo razonable o prudente. ¿Qué es un plazo razonable o prudente para recibir respuesta? Semanas. Yo creo que si las auditorías se practican, es más, estoy enterado que ya algunas iniciaron, pero estoy esperando la conclusión de ellas. También en el caso nuestro, ahí están en curso auditorías. Es decir, la rendición de cuentas en todo momento es necesario, y la transparencia de los recursos, más cuando se trata de recursos públicos, deben de ponerse a disposición de la población y de las personas. Y este documento, Ciro, lo elaboramos, por cierto, te comento que estoy haciendo una investigación más a fondo. Este documento son 13 puntos, 13 hojas, pero estoy haciendo una investigación mucho más a fondo, que espero concluirla en unas 3 semanas, sobre cómo opera, cómo se vincula, cómo presionan a los gobiernos estatales, quiénes aportan. Incluso me atrevo, aunque todavía no tengo los elementos de probanza, a comentar que hay extranjeros muy connotados, asociaciones o sociedades o incluso entes públicos del extranjero, que estuvieron aportando donativos a estas asociaciones. Eso todavía estoy en el proceso de la indagatoria. ¿Quién está haciendo la investigación? ¿Qué equipo? Porque esto no lo estás haciendo tú solo. ¿Con quién estás haciendo esta investigación? No, mira, son amigos. Yo estudié el doctorado en Derecho en la UNAM. Sí. Pero son amigos que te están haciendo esto. Me están ayudando, pero yo estoy llevando a cabo toda la investigación. Simplemente les pido indagar en una o en otra parte. Son doctores en Derecho, del doctorado que estudiamos juntos, y estoy llevándolo a cabo. Por eso pienso que en 3 semanas terminaré, pero voy a tratar cada asociación, cada elemento de juicio, cada acción, porque sí es delicado, y no generalizo a las asociaciones civiles ni las quiero tampoco satanizar. Hay asociaciones civiles muy encomiables, filantrópicas, Médicos Sin Frontera, Niños con Cáncer, Labioletería, o sea, es una gama de asociaciones. Pero para ti, todas estas organizaciones, que son 6 o 7 las que mencionas sí, aquí, estas no lo son. No lo son. O sea, no lo son ninguna de ellas, ni Bécalos, ni Únete, ni mira, Mexicanos contra la Corrupción, Aprender Primero. Yo planteé, por eso estoy esperando la confirmación oficial para ya ser más contundente, pero en la solicitud estoy planteando me confirmen la información que tengo para poder generar condiciones de denuncia. Mientras no tenga la confirmación del SAT, obviamente esperaré, pero sí creo, Ciro, que algunas de ellas, no puedo asegurar hasta que tenga la información, algunas de ellas desviaron su propósito. Por ejemplo, en el caso de Únete, ahí hay triangulación financiera desde mi punto de vista irregular, pero además Únete IAP, que es otra fundación, era la que presionaba a los gobiernos estatales y municipales, le pagaban dinero a través de donaciones, y entonces se perdía, se esfumaba el dinero, o después de ello también hacían contratos para equipar escuelas en los municipios y estados de manera directa, sin licitación, sin ver ofertas técnicas, es más, de manera absolutamente directa y sin información. Únete presionó mucho a los estados, era quien estaba detrás de la reforma educativa, que pues, es su trabajo, está bien, pero siento que ahí hubo irregularidades. Por ejemplo, en los gobiernos más pobres, desde el 11 hacia atrás, 2011, había gobiernos estatales que aportaban como donación más de 40 millones de pesos. O Puebla, el gobierno estatal de Puebla aportó en 2 ocasiones, hace poco, creo 13, 14 y 15,
entre 20, 15, 13 millones de pesos Pues donados. vamos El municipio de San Andrés Cholula o el municipio de de acuerdo. Puebla. Ahora vamos a ver qué respuesta te da el SAT y nosotros seguimos en el tema. Te agradecemos mucho esta información, Ricardo. No, al contrario, Gracias. y además te reconozco mucho el programa porque yo tenía 3 programas ahora y 2 de ellos los cancelaron. Pero bueno, yo entiendo cómo está la presión, pero Gracias, por Ricardo. tener la entrevista. Gracias. Estamos en el... Buenos días.